Muy buenas noches ante todo. Muchas gracias por la asistencia de los colegas y personal interesado a este tercer evento que estamos realizando, el capítulo de Ingeniería Eléctrica. Bien, me complace en presentar esta conferencia magistral a cargo del ingeniero Gregory Morris, que viene de los Estados Unidos, el cual nos va a exponer el tema manejo de sedimentos en sistemas hidroeléctricos. Bien, el formato de la presentación va a ser la siguiente. La primera parte, el ingeniero Morris va a exponer el tema, y ya la segunda parte va a ser las preguntas. Esperando que en este caso saquemos el mayor provecho a esta exposición, porque realmente es un tema de bastante interés, al menos para los sistemas hidroeléctricos que de alguna manera dependen de ríos que en el Perú, digamos, contienen bastante material sólidos flotantes y que perjudican las instalaciones eléctricas, ¿no? Bien, voy a hacer una breve recopilación de la hoja de vida del ingeniero Morris. El ingeniero Morris ha realizado exposiciones en temas de hidrología y manejo de sedimentos en diferentes países. También ha realizado labores de consultoría y manejo de sedimentos en plantas hidroeléctricas desde 4.5 a 3.600 megavatios en diferentes países tales como Puerto Rico, Colombia, Pakistán, Nepal. También ha realizado análisis y recomendaciones en el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que opera 384 embalses en temas relacionados a los problemas de sedimentación. Bien, asimismo es autor de un libro, ¿no? Bien, entonces ya sin más preámbulos, voy a dejar al ingeniero Morris para su exposición. Me gustaría hablar de un tema que obviamente me gusta, que es los sedimentos. Un tema que ha sido olvidado por mucha gente y olvida cuando se hagan los diseños de muchas facilidades, pero a través del tiempo la gente empieza a recordarle, porque el problema empieza a empeorar con el tiempo, particularmente en los embalses. Siempre me gusta empezar con este slide que tiene el embalse romano. Ese embalse tiene casi 2000 años ahora. Y la parte interesante es que estaba vaciado hace aproximadamente más de 10 años, y los sedimentos están todavía. Una vez sedimentado en embalse, los sedimentos no salen fácilmente. Por eso, buena parte del mensaje esta noche es prevención y cosas de hacer en el tiempo para evitar el problema, en vez de tratar de remediar problemas que ya están prevalecientes. Básicamente, voy a hablar de dos clases de temas. Número uno es el tema de las plantas de filo de agua, y la segunda parte son embalses. Voy a empezar con problemas de sedimentos que típicamente inciden en las plantas de filo de agua. Y en términos de los impactos a las plantas de filo de agua, tienen erosión de compuertas por las arenas que se pueden extraer del río, erosión de las turbinas, obstrucción del sistema de enfriamiento, todo eso en la casa de máquinas, y por supuesto problemas en la toma. En los embalses tenemos pérdida de capacidad, obstaculización de la boca toma, a pesar de que están en el embalse y fue cuando originalmente diseñado, no se pensaba que el sedimento iba a llegar a la boca toma, pero llega. Abrasión de las obras hidráulicas, las compuertas, las turbinas, y acumulación de sedimentos en los conductos. ¿Hay manera de apagar las luces un poquito para ver mejor la pantalla? Aquí tenemos situación de abrasión, que si están trabajando en centrales filo de agua, puede ser que ya está familiarizado. Este caso aquí es una planta Francis en Kaligandaki, es en Nepal. Nepal tiene varias características interesantes, bastante parecido a ciertas áreas de la zona andina que tiene muchos sedimentos de cuarzo. Cuarzo es muy duro y muy angular en la zona de montaña,
y es muy abrasivo. Pero típicamente estamos acostumbrados a ver ese proceso de abrasión que ocurre a través del tiempo. Estas máquinas han operado unos 15,000 horas para llegar a ese nivel de daño. Pero te voy a enseñar lo que sí puede también ocurrir como un evento catastrófico cuando no se toma en consideración el posible impacto de sedimento en la operación. Este es un balse en Colombia, una planta de Pelton que tiene 800 metros de carga hidráulica, es planta de 1000 megavatios. Los Pelton son de 125 megavatios cada unidad. Y se puede, ese ya tiene 33, 35 años de operación. Se puede ver el nivel máximo operacional y el nivel mínimo de operacional. Aquí puede ver que la delta, que es mayormente material arenoso, está avanzando hacia la represa. Y avanza, por supuesto, porque durante su operación se baja bastante el nivel. Y la arena en la delta, en vez de acumular aquí arriba, se trae aquí abajo. El régimen hidráulico, eso está cerca de Medellín, en la área de Antioquia, no, perdón, eso está cerca de Bogotá. Y el régimen está bastante, hay una sequía el verano y entonces el invierno cuando hay más lluvia, pero cuando tienen, por supuesto, el invierno, tiene mucho agua, todo el mundo está turbinando y el precio de energía está bajito. Pero en Colombia, que opera con precio de bolsa, en el verano, cuando no hay mucha energía siendo generado por las otras plantas, en Colombia 68% de la energía del país viene de hidroeléctrica, entonces el precio sube. Y por eso es muy importante para ellos poder bajar el nivel del lago y aprovechar de los precios altos. Y por eso hay mucha presión para bajar nivel. Están operando a un nivel bajo y cuando viene una crecida y arrastra material del delta y lo trae hasta la boca toma. Una otra cosa que quiero enseñar aquí, se puede ver que los depósitos en esa zona son llanos. Esto es resultado de deposición de corrientes de turbidez, que vamos a hablar luego en otra parte, pero para que vean que en datos reales existe. Entonces, lo que pasó, operando la planta, nivel bajo, crecida entrando, unidad Pelton, hay 6, ¿cómo se dice?, nozzles por cada turbina. Y por supuesto, esto es la válvula de aguja, su condición normal. Esta válvula de aguja tiene dos componentes, se enchufan juntos. Y esto es el nivel o el grado de degradación que experimentan en cada más o menos 10,000 horas. Lo sacan, lo arreglan y lo reponen de nuevo. So, vamos a comparar la degradación de 10,000 horas operacional con 24 horas de operación con arena. Es espantoso el daño que se puede ocurrir cuando tiene arena en el agua. También, por supuesto, se dañó la válvula, el asiento de la válvula. También había daño parecido en la válvula esférica. Eso es la válvula esférica. Eso es el asiento de la válvula esférica. Era tanto el daño que con los válvulas cerrados estaba rotando a 125 revoluciones por minuto. Y aumentaba porque seguía erosionando el acero. Entonces cerraron arriba en la represa y lo pudieron parar el sistema, pero para darte una idea que es un problema serio y hay que tomar en cuenta. Alternativas. En este sistema particular, una de las alternativas que habían considerado y que estaban a punto de implantar es
pensando, y aquí es donde en pensar en sedimentos hay que pensar en a largo plazo. La alternativa es, vamos a poner una estructura, se ve la estructura aquí, frente a la toma, para que yo pueda atrapar los sedimentos dentro del embalse y no me van a llegar a la boca toma y no van a las turbinas. Pero si estás familiarizado con los embalses, sabe que en la parte de la delta está depositando las gravas y las arenas, porque ellos son material grueso que depositan bastante rápido. Tan pronto que el agua entra en el embalse, la velocidad entrando se disminuye, ellos se asientan, punto. Pero las arcillas y el limo es más liviana y puede correr hacia el embalse. Ahí está el corriente de turbidez, y típicamente ese material más fino compone 80 o 90% o hasta más del material que entra al embalse. El embalse está siendo utilizado para guardar agua del invierno, para turbinar en el verano con precios altos, y el vaso del embalse, el volumen, es muy importante, porque eso es dinero, y eso es suplir energía cuando las plantas filas de agua no pueden producir porque los ríos son más secos. Es importante mantener volumen, y cuando se adapta esa estrategia, lo que estás haciendo es atrapando todas las arenas y también atrapando material fino. El material fino se puede pasar por las turbinas. Hay mucha gente que cuando yo digo eso se gritan y dicen, no, yo no quiero ese material. Pero la opción es que lo vas a tomar y tragar el material fino, o se va a acelerar la llegada de las arenas, y las arenas te matan. Mientras que los finos es un material que se puede bregar, se puede aumentar su periodo de reparación del equipo, se puede poner revestimientos de material duro o material, plástico, un soft o hard coating. Y hay maneras de trabajarlo, pero cuando llegan las arenas, estás frito. La idea es manejar sedimentos para largo plazo, pensando en las arenas. Yo voy a atrapar y demorar la llegada de la arena a mi boca toma, utilizando una estrategia así, que básicamente lo que voy a hacer es dejar que ese material más fino pasa a la boca toma. Voy poco a poco subiendo mi nivel operacional para guardar más arena aquí arriba en la zona de delta. Yo voy a perder en el corto plazo un poco de mi volumen gradualmente, pero estoy guardando las arenas para que no me llegue a la boca toma. Es una estrategia de largo plazo y no de corto plazo. Pero cuando piensa en el sedimento, piense en sostener la operación de esas facilidades que costaron mucho, ya están pagos, están generando mucha energía, mucho dinero, y están siendo utilizadas y pueden ser utilizadas para largo plazo. Hay que pensar a largo plazo para mantenerlo. Esas son las cosas que cuando empiece a pensar en sedimentos, hay que pensar no necesariamente en lo de hoy, pero a largo plazo. En turbinas, ¿qué son los factores que pueden afectar la tasa de abrasión o erosión del acero? Primero, hay factores que no podemos controlar. Por ejemplo, no se puede controlar los sedimentos en los ríos. Se habla mucho de control de erosión, pero te juro que no es factible al corto plazo cambiar de forma significativa el aporte de sedimentos en un río.
Se ha gastado mucho dinero eso, se han mejorado cuencas y hay muchos beneficios que se generan. Pero como un productor de energía no puede decir que yo voy a bregar con la cuenca y voy a ver un resultado en mi casa de máquinas. ¿Ok? Eso es una dirección falsa. Es muy bueno bregar con la cuenca. Hay muchos beneficios. Beneficios porque se retiene la cuenca con suelos para los agricultores, se mejora la condición ambiental y a lo largo se va a mejorar la cuenca y a lo largo se va a reducir la cantidad de sedimento que te llega. Pero dentro de la vida mío, no. Y si tú estás generando en una planta, no puedes pensar en eso. Lo que tienes que pensar es que lo que tengo es lo que me va a llegar y lo único que puede hacer es que puede empeorar. No puede cambiar la mineralogía y en eso refiero a dureza del sedimento y angularidad. En zonas de montaña es muy angular el sedimento y típicamente tiene bastante cuarzo. No puede cambiar la carga hidráulica operando en las máquinas. Pero sí se puede cambiar el tamaño que se entrega a su máquina. ¿Por qué? Porque se puede operar un desarenador. Puede modificar la dureza superficial por revestimiento y puede diseñar, o cuando va a un repowering o un replacement, se puede seleccionar turbinas que son menos susceptibles a daño. Por ejemplo, se puede seleccionar turbinas que están menos susceptibles a daño. Se puede diseñar los componentes que están sujetos a gasto, a desgaste, para que se puedan reemplazar fácilmente. Se puede optimizar la boca toma para minimizar la entrada de sedimento en la boca toma y puede también optimizar tanto la operación, diseño y operación de desarenación. Esa cosa de desarenación en las plantas fila de agua es una cosa que es un problema. No he visto un país que no tiene un problema grave en desarenación. He visto plantas nuevos, tan nuevos como construido hace 18 meses, que son fatales, que incorporan errores básicos. Y no solamente aquí, pero en Asia es un problema universal. Y vamos a hablar de eso ahorita. Se puede reducir el caudal durante crecidas que traen mucho sedimento. Eso se refiere como Sediment Managed Operation, operación de su central pensando en sedimento. Por ejemplo, acabé de comentar sobre el central aquí en Perú, donde tenía una avalancha y se cerró las turbinas. Eso está bien. Eso es lo que tiene que hacer, en vez de operarlo como el ejemplo en Colombia y dañar su sistema. El sedimento viene en el agua en momentos muy cerrados en tiempo. Como un promedio a nivel mundial, 50% del sedimento exporta un río en 2 días o 3 días al año. Entonces, si tú puedes en esos 2 o 3 días saber que tengo problemas de sedimentos, muy alta concentración, y puede, por ejemplo, reducir su producción en este día en particular en 50%, reducir su carga hidráulica en su sistema de desarenación, puede mejorar su eficiencia y reducir el daño en la planta. Porque si tiene una turbina o unos elementos con 20,000 horas de operación que tienen cierto grado de daño, ¿cuándo ocurrió ese daño? ¿En cuál de estos 20,000 horas? No era igual en cada hora. De esas 20,000 horas, yo te garantizo que probablemente el 50% del daño ocurrió en 200 de las 20,000 horas. ¿Okay?
So, hay cierto momento que es bueno reducir la producción o hasta cerrar la planta. Y también controlar el nivel mínimo en embalses. Y finalmente, aplicar revestimiento a los elementos. El tamaño de sedimento es muy, muy importante. La tasa de erosión es proporcional, una proporción directa al número de golpes. Si tiene 10 granos que están golpeando con acero, la tasa de erosión es la mitad que si tiene 20 granos. Eso es bastante obvio. Pero lo que un poco menos obvio es que cuando tiene un tamaño más grande, recuerde que el volumen del partículo, que es la masa, aumenta con el diámetro al tercer poder, o tercero. Y cuando aumente el tamaño del partículo, la fuerza del golpe, que es el momentum, aumenta desproporcionalmente con el tamaño. Por eso hay que tomar particular atención en reducir no tanto la concentración, sino el tamaño máximo de partículas que te puede golpear su acero. Y recuerde que acero es mucho más débil que cuarzo. En la escala de Mohs, el acero es 4.7, cuarzo es 7. So, boca tomas. En una boca toma tiene un par de elementos. Tiene, por supuesto, la boca toma como tal, y tiene típicamente un sistema de compuerta y purga de agua para que se pueda limpiar sedimentos de esa zona. Entonces tiene el tanque de sedimentación. El tanque de sedimentación, la teoría está basado en, fue explicado muy, muy bien en los años 45 por Camp. Es una teoría que se conoce de hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, hay muchos diseños que no incorporan los elementos básicos. El tanque de sedimentación tiene 3 zonas muy importantes. Tiene una zona de entrada, una zona de sedimentación y una zona de salida. La única parte que funciona según la teoría de sedimentación es el medio, porque aquí tiene flujo que fluye de una manera uniforme y paralela. Aquí hay turbulencia, vórtices y en salida también, pero el problema mayormente está en la entrada. Esta es una toma que fue, como mencioné, lleva como 18 meses en operación, nuevo, que incorpora probablemente todos los problemas que puede tener una toma. Tiene aquí un pequeño descarga para el flujo ambiental, tiene un vertedero y también tiene su compuerta de purga que está frente eso es la compuerta de purga, y aquí hay 5 entradas al canal que entrega agua al desarenador. Y este es, ahora mirando aguas arriba, aquí a la mano derecha es la compuerta de purga. Y número 1, interesante, cuando tú eres un ingeniero, te sabe que el nivel de agua X, tengo 5 compuertas o 5 vertederos iguales, voy a tener un flujo igual por cada uno. Pero no se piensa en que el momentum del agua me viene de aquí arriba y me choca aquí. Ahora vamos a simplemente tomar una foto de número 1, mirando abajo, a ver ¿cómo se dice? Caramba. Ni en inglés me sale.
Anyway. Porque aquí tiene rejillas. Las rejillas están aquí. Entonces vamos a ver el agua pasando por las rejillas aquí y también el número 5. Esa es la cosa de hablar mucho en español. Que yo vivo en Puerto Rico y en oficina manejamos siempre en español. Y vienen momentos en que yo sé, caramba, yo he olvidado tanto de español como en inglés. So, anyway. Pero aquí está la rejilla número 1 y se puede ver que hay mucho flujo. Y aquí el número 5, que es agua hacia arriba, y no hay nada. Entonces, son idénticos, pero el flujo es muy diferente. Entonces, tienen que pensar que simplemente porque tiene el elemento diseñado como tú crees que debe funcionar, el agua puede tener otra mente. O sea, que tiene que tomar en consideración factores como momentum, etc. Ok, se ve aquí en la entrada al desarenador tiene una curva. Entonces tiene para dividir el flujo en dos partes. Pero en un río, en un canal, no importa, cuando da una curva al agua, va a pasar más agua por aquí que aquí. Y efectivamente, eso es lo que pasa. Tiene dos cámaras de desarenación. Se supone que los dos funcionan con el mismo caudal, pero no es así. Aquí está la curva y aquí está desbalance de flujo. ¿Qué pasa cuando tiene ese desbalance de flujo? Bueno, el lado que tiene menos flujo va a tener mejor funcionamiento hidráulico, pero lo que tiene un sobrecarga va a pasar los partículas grandes. Recuerde que estamos tratando de proteger las máquinas contra partículas más grandes. Entonces, el que tiene sobrecarga me va a pasar partículas grandes a las máquinas. Entonces, aquí está mirando aguas abajo y aquí abajo los dos desarenadores. Y entonces, en el desarenador tiene una recirculación de flujo que llega casi a la mitad del tanque, donde es la zona tranquila de entrada. No existe. La mitad de ese tanque es inefectivo, pero cuando saca el cálculo, ese tanque está considerando que desde este punto hasta el final es efectivo para sedimentación. Pero el vórtice llega a mitad del tanque y hay ¿cómo se dice? Un giro, un vórtice que consume mitad del tanque. No está funcionando bien. En la salida, eso está otra cosa increíble que he visto en varias plantas. Y te cuento un poco interesante. Aquí tiene un flujo después de el sistema de desarenación que se bota el agua, porque es el restante de flujo ambiental. Pero ¿qué hace cuando se bota el agua después de desarenado? Estás aumentando la carga hidráulica al desarenador. El desarenador está diseñado para desarenar el agua que va a la turbina, pero está duplicando el volumen de flujo. Y peor que eso, estás aumentándolo en el peor minuto, que es la crecida máxima, cuando es mayor concentración de sedimentos. Entonces, tiene un diseño de un desarenador cuya función se empeora en el mismo momento que es más importante que funciona. Entonces, estaba en enero en Nepal y estaba comentando ese problema. No, enseñé la foto a uno de los ingenieros y dice, ay, eso está mal. Pero entonces me llevó a ver un desarenador donde en vez de hacer esto tenía el desborde aquí en el tanque. ¿Sabe? Que hay toda clase de cosas que uno se ve. Y eso es material que está sacando el desarenador. Y si saca esto, imagínate lo que está llegando a las turbinas. Ok, ahora vamos a las turbinas. Es una planta chiquita, son dos turbinas, Francis horizontal, de 10 megas cada uno. Esa foto está tomada cuando la planta ya está operando 6 meses.
Aquí en el eje está saliendo, no se puede verlo muy bien, pero esto es sedimento saliendo por el eje de la turbina. Esto es lo que sale en el piso del pit en la casa de máquinas. Y es como así de grueso. Y yo pregunto al operador, ¿hace cuánto que no limpia ese sedimento? 3 días. Todas las semanas se llevan, ¿cómo se dice? Baldes y baldes y baldes de sedimento. Estaba un año que no podía, dentro de un año tenía que sacarlo de operación. Esto es otra clase de error o problema en el sistema de desarenación. Ves aquí que la entrada es en el centro y los dedos desarenadores abren por los lados. Eso crea una circulación en ambos tanques que vienen por el centro y van por los lados. De nuevo, violando el concepto de flujo uniforme. Una de las maneras de bregar con ese problema es instalar una barrera permeable. No es una solución perfecta, vamos a decir, pero es una manera de ayudar al problema. ¿Qué está haciendo? Cuando el chorro entra al tanque y no tiene resistencia, simplemente va a tener un patrón de recirculación. Pero cuando se pone aquí una barrera que en parte vamos a hacer 10 o 15 centímetros de cambio de carga, una caída, ese produce suficiente restricción al flujo que el agua tiene que estar bien dispersado, tanto horizontalmente como verticalmente en el tanque. Esto es un desarenador donde los operadores, después de puesto en operación, inventaron su propio sistema de barrera permeable para romper el chorro entrando, para romper ese vórtice que hay dentro del tanque. Aquí se puede ver cómo está uno de los tanques vacíos y aquí se puede ver, hay como 2 centímetros en este filo solamente de diferencia en nivel. La cosa que tiene que tener suficiente diferencia en nivel para romper la fuerza del chorro que viene de su canal de entrada, pero no tanto que se va a depositar mucha arena aquí y se va a cegar el asunto. Ok, esto está en Nepal. Esto es un desarenador bastante grande y ellos están bastante felices porque funciona bien, pero eso está de Google y se puede ver, curiosamente, mira dónde está el material flotante. Esto es una vertedero sumergida, el flujo entra, llega aquí, en teoría, llega aquí, un flujo paralela, todo el aquí, llega aquí, entonces cruza la barrera y llega a la boca toma. Pero lo que pasa en realidad es cuando tiene un vertedero en un lado del tanque, eso va a traer el agua. Entonces, el lado izquierdo es una zona muerta, no hace nada, es como si no fuera allí. Y mayor parte del flujo viene aquí y por eso todo el material está acumulado en esta zona, porque esto está donde va el flujo. Hay varias maneras que se puede probar el funcionamiento de un tanque. Por ejemplo, prueba de tracer test, ¿cómo se dice tracer? Modelo. Sí. Se puede hacer modelo de escala, pero también en el mismo tanque puede poner un trazador para ver cómo es que funciona el tanque. So, el mensaje con relación a los
sistemas de desarenación hay que recordar cómo se deben operar de acuerdo a la teoría, que tiene que establecer su sistema de flujo uniforme a través de su tanque, y con esto ya se puede aprovechar del tamaño de diseño. Hay otras cosas que se puede hacer. Se puede optimizar el vertedero de salida. Se puede poner, por ejemplo, los vertederos de dedo que extienden dentro del tanque. Se puede utilizar los sistemas circulares como utilizan, por ejemplo, en tanques de remoción de arena antes de plantas de tratamiento de agua potable, aguas negras. En India están ya empezando a usar tanques circulares en ciertas áreas. Le han hecho bastante modelación física y encuentran que es muy efectivo. Otra cosa que podía hacer, poner sedimentor de placa, que hay tecnología que no se ha utilizado en la industria hidroeléctrica, pero están ahí y puede ser que en ciertas situaciones son costeables. Y recuerde que la importancia de remover el sedimento más grande y la importancia de identificar cuándo es durante su periodo de operación, durante el año, los eventos grandes con mayor concentración de sedimentos. Estos son los eventos que quiere controlar. Puede olvidarse del 90% de los días del año. Y si tú puedes manejar los 10 o 5% de días con mayor flujo, con mayor caudal, con mayor concentración, manejar esto con efectividad, todo lo otro está bien. Embalses. Esto está en un embalse de riego en Venezuela, que es muy... es un error bastante interesante porque lleva 14 años en operación y ya el nivel del río está desbordando sobre el vertedero. Los embalses con el tiempo llegan a este punto. Tiene un río que pasa por el embalse y el embalse está simplemente lleno, y con el tiempo eso va aumentando con material como la planicie de un río. Reestablece el patrón de cauce y planicie inundable, pero ahora dentro del embalse. Nosotros somos una sociedad hidráulica y 80% más o menos del agua en el mundo se utiliza, el uso consultivo se utiliza para riego, producción de alimentos y fibra, algodón, etc. 20% de la electricidad a nivel mundial es con agua, por hidroeléctrica, que no es un uso consultivo, pero es muy importante mantener los embalses. Uno de los, bueno, no tengo en esa presentación, pero analizando la historia de crecimiento de construcción de embalses a través del tiempo, a nivel mundial empezaron a construir embalses básicamente en gran escala después de la Segunda Guerra. En los Estados Unidos empezó un poquito más antes, en Inglaterra un poquito más antes, pero a nivel mundial se ve un boom en construcción de embalses que fue desde 1940 y pico hasta 80 más o menos. Entonces se bajó y llegó básicamente a un plató. Y ahora está haciendo nuevos embalses muy lentos. Pero la sedimentación se ha aumentado. Y tenemos hoy en día menos volumen de embalses per cápita que había en el año 80.
La población aumenta, la actividad económica aumenta, pero la capacidad de volumen disponible para guardar y proveer una fuente de agua sostenible y constante está disminuyendo. Los embalses son una clase de infraestructura única. Tiene un embalse y ¿dónde se construyen los primeros embalses? En los mejores sitios. Ellos se pierden por sedimentación y ¿qué sitios hay disponibles para la segunda, tercer, cuarto, quinto embalse? Los sitios inferiores. Se puede reconstruir una represa, pero una vez que el embalse está lleno de sedimento es bien difícil bregar con eso. Recuerda el foto del embalse romano. Y por lo menos Perú está en una situación bonita porque no depende de un embalse como es el país de Egipto. Egipto, cuando se sedimenta el Aswan, ¿dónde van a estar? Lo que queremos hacer como objetivo es permitir que sigan operando los embalses por un tiempo indefinido mediante manejo de sedimentación. Eso no quiere decir que se van a manejar 100 años en el futuro de la manera que está siendo operado hoy, pero queremos seguir recibiendo beneficios. Los problemas más importantes o más rápidos ocurren con los embalses pequeños, pero el tamaño de embalse no es el tamaño en metros cúbicos, es el tamaño en relación al aporte de agua y sedimento. Entonces, por eso utilizan la razón de capacidad de influjo, volumen del embalse a la escorrentía anual. Eso es una manera muy sencilla, pero cuando no tiene otros datos, esto es la manera de identificar cuáles son pequeños y van a tener problemas rápidos y cuáles son grandes y van a tener problemas a largo futuro. La curva de Bruhn se puede utilizar para ver la eficiencia de atrapar sedimento. Esa curva se desarrolló en 54, si recuerdo bien, y ha sido probado por todo el mundo. Es una cosa que funciona bastante bien dentro de los interrogantes que tenemos. Pero básicamente, para una razón de capacidad de influjo mayor de 0.5, estamos atrapando 90% de todos los sedimentos que entran. Son muy eficientes como trampas de sedimento. En general, cuando el embalse ha perdido ya 50% de su capacidad, su función está bastante comprometido. Por eso, sugiero que no se debe pensar en la vida de un embalse o vida útil en términos de cuando está sedimentado. Debe pensar en cuando ha perdido 50% de su capacidad. ¿Okay? Hay muchos ejemplos que embalses tienen problemas bastante importantes antes de llegar a perder la mitad. Hay un embalse que era nuevo en Suiza, en Luzón, que en 2 años de operación ya tenía problemas de sedimentos. ¿Qué pasó? Corriente de turbidez corría por el fondo del embalse y llegaba y tapaba uno de los descargas. Una cosa que no había anticipado, el embalse había perdido 1% de su capacidad y tiene problema. Y muchos embalses han experimentado tasa de sedimentación mayor de lo anticipado. Estudios batimétricos. Nosotros aceptamos los datos de estudios batimétricos como si fueran reales. Y la cosa curiosa que yo he estado en los últimos años mirando
muchos datos batimétricos para diferentes embalses y esos datos no son tan, vamos a decir, buenos como a veces creemos. Este es un embalse en los Estados Unidos. Eso está en Kansas, ese es John Redmond. Y cuando tú tiras esa línea, el rojo es el negro es el estudio original y el rojo es el estudio nuevo. Y se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Es imposible, es un error, se ha arrastrado los sedimentos de arriba y puesto más abajo en el embalse, porque eso es lo que dicen los datos. Pero cuando va, y esa es la cosa que encontré con muchos de los embalses de Carbohineros que estaba mirando el año pasado. Ese embalse en particular tenía un estudio de su volumen original en base a mapas topográficos. Y el estudio reciente se hizo con un sistema de GPS, con sonar, con alta precisión. Y lo hizo con dos diferentes agencias. El Carbohineros lo hizo y el estado de Kansas lo hizo a una diferencia de 2 años. Y no solamente tiene ese problema comparando el primero con el segundo, después de 50 años, pero los dos estudios, ambos hechos por instituciones gubernamentales que tienen gente muy experimentada y que tienen mucha experiencia, y los dos resultados son completamente diferentes. Es un área donde tiene que pensarlo y tiene que mirarlo y no puede simplemente aceptar como dado el resultado. En este caso, lo que concluimos es que el estudio original fue fotogrametría. Y cuando hay árboles que hace difícil, con un bosque, hace difícil determinar dónde está el piso por fotogrametría, entonces hay error. De hecho, en este embalse aquí de El Cajón en Honduras, lo estudiamos, encontramos que después de 30 años o 20 años de operación, el embalse había crecido en tamaño. ¿Y cómo es que crece en tamaño el embalse? Porque el estudio original estaba hecho en fotogrametría. Y hemos visto eso ya en varias situaciones, que el primer estudio no tiene la precisión del estudio actual, y tú crees que tiene 50 años de datos y en realidad tiene 50 años de interrogante, porque tiene un dato original, un dato nuevo, y están en diferentes metodologías, diferentes niveles de precisión, y no se sabe dónde fue su punto de partida. Patrones de sedimentación. El material grueso sedimenta en la delta. Eso es material que entra y sedimenta enseguida. El material fino entonces mueve aguas abajo, pero no hay un patrón general de deposición de material fino. Puede ir hasta la represa y hacer una plancha horizontal de sedimento por corriente de turbidez, o puede ser un poco a poco por todo el fondo, o puede ser que ni llegue al embalse, a la represa. Y por eso el patrón de deposición de material fina varía bastante de un embalse a otro. La consecuencia, por supuesto, pérdida de capacidad, obstrucción de compuertas, problemas aguas abajo. Y mucha gente no piensa a veces, pero el embalse es muy eficiente en atrapando material grueso. Pero el río aguas abajo de un embalse, en su condición natural, tenía arena y gravas que mantenía el nivel del cauce. Cuando pone un embalse y vas atrapando ese material, el flujo de sedimento a lo largo del río está cortado y el río abajo empieza a degradarse. Se come su lecho y empieza a bajar. Cuando está limitado por roca, no hay problema. Pero hay muchas áreas donde no hay roca y el problema de incisión del cauce es un problema bastante importante.
También puede tener problemas aguas arriba en el delta por deposición de sedimento que aumenta el nivel de inundación, aumenta el nivel de agua en el subsuelo, por ejemplo, waterlogging, salinización de suelos. Esos problemas ocurren aguas arriba del nivel del nivel operacional. So, básicamente, material grueso, material fino, corriente de turbidez con ese patrón. Si esto existe en su embalse, hay corrientes de turbidez que están transportando material hasta la represa. Si este patrón no existe, todavía va a tener corrientes de turbidez, pero que no lleguen. Eso está en Chile, y tú ves que hay un material bastante grueso en la delta, pero hay deltas hechos con limo. El Guanting en Beijing está hecho con limo, y es un caso interesante porque en Guanting hay el mayor volumen del embalse está en el brazo izquierdo, el mayor volumen de agua y sedimento vienen por el brazo derecho y que se juntan justamente aguas arriba de la represa. Y lo que ha pasado que se ha cortado la conexión del volumen de almacenaje con la boca toma. Entonces tienen que dragar un canal a través de la delta para que el vaso de almacenaje, porque es almacenaje para agua potable de Beijing, una de las fuentes, ese agua puede llegar a la boca toma, porque la delta entró y cerró el embalse. Okay. Los eventos de crecidas traen mucha arena, traen mucho sedimento. Y la granulometría del sedimento puede variar, o sí, en muchos sitios varía bastante con la crecida. Esto está en el embalse Folsom en California. Tenían hace unos años atrás una sequía bastante fuerte y el embalse estaba vacío, o básicamente vacío. En la zona de delta puede ver sedimentos finos. Aquí ve un poco de vegetación, hojas, etc. Una crecida viene, deposita arena, entonces se va a la crecida, empieza a depositar un poco de material vegetal, material más fino. Entonces se ve esas capas de diferente granulometría. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas a muestrear el sedimento en el embalse, no puedes ir y sacar lo que hay encima. Porque un día tú vas a sacar la muestra, ha pasado una crecida, está lleno de arena. Viene después de un año y ha depositado material fino. Está lleno de material fino. No. Tiene que hacer barrenos. Un Vibracore, por ejemplo. Los sedimentos finos depositan cerca de la represa. Eso se llama Sagar en India. Y entonces siempre se ven las cosas más raras. Este es un embalse grande. Estamos ahí y encontramos encima aquí una piedra. Yo no sé. Se siempre encuentra cosas raras. Pero en el patrón de sedimentación, típicamente si corta una sección transversal, se va a ver que el fondo es llano. Horizontal, longitudinalmente, por supuesto, va bajando, pero en cada sección transversal va a estar llano. Este es un ejemplo de Elephant Butte, New Mexico, y esto es el nivel del vertedero, y se puede ver que a pesar de que hay una isla en el medio, en esa sección del embalse, el nivel de lecho de sedimentos, aquí está el lecho original, y aquí está el nivel de sedimentación medido en ese batimetría, y es igual. ¿Ok? Típicamente es horizontal en cada sección transversal. Un corriente de turbidez ocurre cuando agua
entra el embalse y tiene una densidad diferente al agua que ya está en el embalse. Esa diferencia en densidad se puede ocurrir típicamente por temperatura o sedimento. Cuando tiene una fuente de agua que es diferente en temperatura, por ejemplo, en el norte, en la zona templada, es bastante común. En el invierno, por supuesto, el agua en el embalse es frío. Y viene el verano y entra agua que es más caliente. Y esa agua caliente entra y flota por encima. Aquí en Lima, el Baja Callao, y tú ves donde el río Rímac entra al mar. Agua dulce, agua salina abajo. Entonces tú ves la mancha del río, pero esa mancha no es muy profundo, es simplemente encima del agua salada. Y eso se ve en todos los sitios donde un río de agua dulce entra al mar. Es un patrón típico. Pero el sedimento es muy pesado. Y cuando tiene una concentración interesante de sedimento, no importa la temperatura, el agua va profundo. Y curiosamente cuando, por ejemplo, particularmente en el trópico, se puede tener mucha materia orgánica en el agua y se puede consumirlo. Puede tener arriba 2, 3 o 4 metros de agua con oxígeno, pero aquí abajo es anaerobia, no tiene oxígeno. Pero si está después o durante una crecida que está añadiendo agua a su embalse, baja un perfil, un muestreo, encuentra al fondo oxígeno de nuevo. ¿Por qué? Porque es la corriente de turbidez se ha llevado oxígeno al fondo del embalse. Cuando esa corriente de turbidez llega a la represa, se forma esa clase de configuración. Se fue sedimentos horizontales, aguas arriba de la represa. Y han documentado que esas corrientes pueden viajar más de 100 kilómetros a lo largo de un embalse. Pueden viajar bastante distancia. No hay en este momento un modelo que puede predecir cómo funcionan las corrientes de turbidez con ningún grado de precisión. Están trabajando en esto ahora mismo. Ese es uno de los puntos más avanzados de investigación. Esto es en uno de los embalses de Colombia. El agua con sedimento llega y esta es la línea donde se baja. Y esto es una palizada en otro embalse de Colombia creado por en la zona de la ¿cómo se dice? Donde baja la corriente de turbidez. Recuerda que la corriente va para arriba y la corriente va para abajo. Y ahí se embuchan toda la basura flotante que trae al río durante la crecida. Y ese también es un patrón muy, muy común. Lo vas a ver. Ok. Aguas arriba de su embalse, se puede depositar sedimento aguas arriba. Porque cuando el agua entra al embalse y empieza a depositar sedimento, el nivel del fondo del río aumenta. Y cuando aumenta, entonces, por supuesto, se puede ir depositando aguas arriba. En algunos casos hay embalses que han depositado aguas arriba unos 30, 40 kilómetros. Un puente aguas arriba, el agua estaba aquí abajo, no hay problema, y después de 20 años, el puente está bajo agua, porque ha subido la delta. Aguas arriba de su lago. Si hemos hablado de estos, ya. En los impactos, particularmente inundación, pérdida de almacenaje y socavación aguas abajo. Socavación aguas abajo es particularmente importante cuando no tiene control de roca en el fondo del río. Suelos aluviales es un problema particular. Este es un ejemplo en Sudán. Aguas arriba del embalse. Esto es una toma de riego, completamente sedimentado por la sedimentación que ocurre aguas arriba del embalse. Esto es
Erosión acelerado, aguas abajo de un embalse. Otro ejemplo, erosión acelerado aguas abajo de un embalse. Otra cosa que ocurre cuando tú embalsas un río es que te cambia el hidrograma. Esto es el caso de Missouri River en el norte de los Estados Unidos. El Missouri es el tributario principal al Mississippi en el norte. Este río es un río con un lecho de arena, y cuando embalsaron el río, mira lo que pasó con las crecidas. Las crecidas son muy importantes. En el trópico, por ejemplo, no en este lado, pero en el otro lado de los Andes, en la zona de la selva, los ríos tropicales desbordan anualmente. Y esta inundación es muy importante en el ciclo de vida de muchos de los peces. Crea un embalse hidroeléctrico o de abasto o lo que sea en un río y elimina estos picos, y se ha eliminado la habilidad reproductiva de muchas de sus especies, porque cuando sube el río, esos peces chiquitos salen a la planicie inundable que está ahora inundada y van comiendo insectos, vegetación, lo que sea, y cuando baja el río, ellos regresan al río ya más grande, más gordo, y presentan comida para los peces grandes en el río. Y en esa manera el río no es un canal, el río consiste en el canal más todo el área que se inunda. Y el río se nutre de mucho área más que el canal, se nutre de su cuenca arriba. Es un concepto importante, ese tema no es de ríos, pero quiero que piensen una cosa. El río consiste en canal y planicie inundable. Hay mucha gente que dice, mira, el río es solamente el cauce y vamos a poner paredes para que no se inunden los otros lados, porque el río no se debe inundar los otros lados. Pero el cauce del río se mantiene el río, y su punto de desborde es una crecida típicamente de recurrencia de 1.5 años más o menos, y esa planicie inundable es como la válvula de escape de toda la energía hidráulica que trae el agua en crecidas. Entonces esa crecida viene y se dispersa sobre el terreno, y en dispersar sobre el terreno la energía está dispersada. Cuando se pone paredes, entonces el agua está concentrado y se va socavando y creando problemas. Eso es siempre una cosa, pensar que en la naturaleza el río consiste de su cauce y su planicie inundable, y hay razón que es así. Cuando tú cambias el hidrograma, no solamente tiene los impactos en los peces, etc., pero también tiene impacto en transporte de sedimento, que ya tiene un canal, no tiene los pulsos que transportan sedimento a lo largo del río, y cambian muchas cosas en el río. Y de Gavin's Point, aguas abajo, tiene ya enrocado los dos lados, porque ya ha cortado el abasto de sedimento y se ha vuelto a ser simplemente un canal que entonces puede erosionar sus riberas. Pero por suerte el corte de abasto de sedimento en un lado se balancea hasta un cierto punto que no tiene las crecidas, y por ende la tasa de erosión aguas abajo no es tan grande como podría ser. La mitad de los sedimentos transportados en 2 o 3 días al año. Hay mucha variabilidad en el transporte de sedimento y aporte de sedimento a su embalse. Se varían año en año, día a día y durante la crecida. Cuando se va a manejar sedimentos, es como una policía. Están en la carretera
y 95 o 99 carros pasan, él está buscando el 1% que está excediendo la velocidad, no por 3 o 4 kilómetros por hora que hacen todos nosotros, pero lo que está sobrepasando por 20, porque ese es el peligro. Igual aquí, estamos buscando los eventos o los momentos en que está transportando mayor sedimento, porque estos son los momentos que tenemos que manejar en los embalses. 20% de la cuenca contribuye 80% de los sedimentos. Eso es no hay ningún estudio que dice eso, pero tú ves estudio tras estudio y tú ves que en la cuenca hay ciertas áreas que aportan mucho sedimento y ciertas que aportan poco. Si te envuelve en un programa de control de sedimentación, la primera cosa que tienes que saber es dónde proviene el sedimento que te llega al embalse. Esa es la primera cosa a saber. Si tú no sabes esto, estás simplemente tirando dinero al viento. Controlar áreas que son esenciales, que aportan sedimento. Estos son datos de Río Valenciano en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla tropical, tiene huracanes y eventos así. Y se puede ver, aquí había un huracán, no había datos, pero el Hortense es otro huracán. Mira que como en 5 años aportó el mismo sedimento que aportó en un día. Esto es el patrón de aporte de sedimento. Si tú tienes un embalse, ¿dónde tú vas a trabajar? Tú vas a trabajar en tratando de controlar todos estos pequeños eventos o te va a enfocar con esto. Los eventos grandes son eventos muy importantes en el manejo de sedimentos. También la concentración varía durante la crecida. Por ejemplo, aquí tenemos, eso está en Kansas, Cottonwood River, esas aguas arriba de John Redmond, que te enseñé antes. Y aquí tiene la descarga, y se puede ver que la descarga se mantiene el 8, 9, 10, 11 de mayo. 4 días de buena descarga. Pero mire lo que pasó con la concentración de sedimentos. La misma descarga, aquí la descarga aumenta y el sedimento disminuye. En lo general, no es siempre, pero más que no, el primer parte del hidrograma transporta mayor parte del sedimento. ¿Por qué? Imagínense que no ha llovido para un rato. El suelo está seco, está suelto. Viene una lluvia y hay mucho material disponible para transportar. Particularmente si tiene, ese también funciona a través de las estaciones. Si tú estás al principio del invierno, cuando empieza a llover, hay más sedimento disponible que luego cuando hay más vegetación, etc. Esos son datos de otro río en Puerto Rico. Mira la variación en concentración de sedimento en un solo descarga. Es muy variable. Río Reventezón, eso está en Costa Rica. Y este es el embalse Cachí. Cachí tenía como 4 o 5 años de datos de sedimentación, de sedimentos en el río diario. Dice, caramba, tengo 4 o 5 años de datos diarios de sedimento, tengo datos muy buenos, ¿verdad? Pero cuando estaban haciendo un proceso de vaciado del embalse, encuentran que cuando miden la concentración y el volumen de sedimento que sale, todos los años sale más sedimento que lo que entra. Todos los años. Dice, ¿cómo es que el embalse está creciendo? Resulta que el operador va por la mañana, se muestra el sedimento está arriba. Está bajito, está clarito. Todas las tardes hay lluvia
y el sedimento se transporta en la tarde y en la noche. So, tiene 5 años de datos que no sirve, porque no sabe el patrón de transporte. Muestrear sedimento es el más difícil de todo, porque varía verticalmente, horizontalmente, y también la granulometría cambia con el tiempo, con la descarga, y las descargas son muy puntuales. Lo que quiere hacer cuando maneja sedimento es lograr un balance, lo que entra y lo que sale. Y para lograr un balance típicamente requiere que su embalse sea pequeño en términos de su tamaño hidrológico. Recuerde la curva de Broom, que tenía muy eficientes capas de sedimento cuando está grande y más chico el embalse, más eficiente el pasar del sedimento a través del embalse.